uno de los ungidos ya ha caído. Lo estuvimos viendo en el capítulo 31, hace ya varias semanas, en el monte Gilboa. Saúl cayó en esta batalla. Y lo que tenemos en este capítulo, el primer capítulo del segundo libro de Samuel, es, por una parte, el trasfondo, pero sobre todo el punto focal de este capítulo es una canción que compone David, una canción que David titula El Arco, esta canción. Y me gustaría que pensáramos un poco en la importancia de la canción. Lo que hacemos aquí todos los domingos, al cantar juntos, no es sencillamente una manera así un poco amena de inaugurar las reuniones. No es sencillamente, aunque sí, no podemos negar que forma parte de nuestra liturgia, entre comillas, ¿no? Porque lo hacemos todos los domingos, pero es algo muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha diseñado de tal manera que la canción, la música, es un camino que llega directamente al corazón y un camino que emana directamente del corazón. Dios ha establecido un puente por medio de la música, un puente muy especial, que nos llega, que brota de lo que somos. No sé si te pasa a ti, si tienes hijos cuando eran pequeños, mis hijos son pequeños todavía, pero una cosa que me sale naturalmente cuando estoy con ellos, siempre que no me tengan enfadado, pero y los estoy cogiendo, estoy abrazando, alguna cosa así, me sale que canto, y les canto canciones que no te preocupes, no las voy a poner en Spotify, porque son canciones horrorosas que me voy inventando sobre la marcha y no tienes por qué pasar por la penuria de escucharlas, no te preocupes. Pero son canciones que me salen del corazón, sale de igual muchas veces repetir la misma cosa o cosas por el estilo, pero sale del amor que tengo a mis hijos y de lo contento que estoy de poder tenerlos en brazos. ¿Y no te ha pasado alguna vez que estás triste, estás en un duelo por algo, una tragedia que ha ocurrido y de repente escuchas alguna canción que capta un poco lo que estás sintiendo? Las canciones tienen algo especial que nos llegan al corazón. Dios nos ha hecho así. Y así lo entendieron también los israelitas. ¿Recuerdas qué ocurrió cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo en Éxodo capítulo 15? ¡Cantaron alegres! Fue como un hito en su historia. Eran libres al fin, después de cientos de años de esclavitud. Eran libres y lo celebraron cantando todos juntos. ¿Qué pasó cuando volvían los ejércitos victoriosos de los israelitas de la batalla de Ela, cuando habían destruido al gigante Goliat y habían destruido el ejército de los filisteos? Empezaron a cantar, le salieron al paso las mujeres y entonaron una canción. David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000, ¿recordáis, verdad? ¿Recordáis cuando nació el prometido Mesías? ¿Cómo se anunció a los pastores que estaban velando sus rebaños? Los ángeles aparecieron en el cielo y entonaron el primer villancico, seguro el más espectacular que se ha entonado nunca, para decirle a esos humildes pastores que por fin su Mesías, la promesa, se había hecho realidad, que había nacido el bien de Israel. La historia de Israel muchas veces está marcada por hitos en forma de canciones. Aquí tenemos una de ellas. Pero esta canción no es una celebración. Y es una canción de la que podemos sacar muchas cosas para hablar de esos momentos en nuestra vida que no son precisamente de celebración. Vamos a leer el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Dice así: sucedió que después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de la derrota de los amalecitas, David permaneció 2 días en Siclag. Y al tercer día, he aquí, un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Y al llegar ante David, cayó en tierra y se postró. Y David le dijo: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo ha huido de la batalla, también muchos del pueblo han caído y han muerto, y también Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Dijo David al hombre que se lo había contado: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa, y he aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza, y he aquí que los carros y los jinetes nos perseguían de cerca, y al mirar atrás me vio y me llamó, y dije: heme aquí. Y él me dijo: ¿quién eres? Le respondí: soy una amalecita. Entonces él me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté.
pues yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor. Entonces David agarró sus ropas y los rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él, y se lamentaron, y lloraron, y ayunaron hasta el amanecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Dijo David al hombre que se lo había contado: ¿de dónde eres? Y él respondió: soy hijo de un extranjero, una amalecita. Y David le dijo: ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo: ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir: yo he matado al ungido del Señor. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco. He aquí, está escrito en el libro de Jaser: tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, no lo proclaméis en las calles de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío, ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no ungido con aceite. De la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, en su muerte no fueron separados. Más ligeros serán que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía lujosamente de escarlata, y os ponía adornos de oro en vuestros vestidos. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado, tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta porción de tu palabra. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Aquí estamos un grupo de hijos tuyos y un grupo de personas que han venido para escuchar tu palabra. Y te pido que sea lo que en esta mañana escuchen tu palabra, Dios. Que tú calles mi boca para que lo que yo diga sea lo que tú quieres decir. Te lo pido en el nombre precioso del ungido del Señor, el Cristo, Jesús. Amén. Amén. Pues simplemente para que recordemos un poco cómo lo dejamos hace ya algunos meses, la situación. Esto antes no me iba, vas a tener que darle tú, ahí. Simplemente ahora ya está. Bueno, este es un mapa que ya hemos visto varias veces, ¿verdad? Recordáis que David iba rumbo al norte a la batalla, donde se había reunido un gran ejército de los filisteos para hacer frente a los israelitas en el valle de Gabaá, que estaba por aquí, ¿vale? Entonces, los israelitas estaban en el monte de Gilboa, el campamento de Saúl, y a David le mandaron que volviera al sur porque no querían que David luchara del lado de los filisteos, librando a David de este mal trago que iba a tener que pasar, de tener que quitarse la careta y que los filisteos vieran que no estaba realmente del lado de los filisteos. Y cuando David volvió a Siclag, vio que los amalecitas habían atacado, habían reducido escombros, habían quemado la ciudad y se habían llevado a todos sus seres queridos, a sus mujeres, a todos los habitantes de Siclag. Se los habían llevado presos como rehenes. Y David los persiguió y en el desierto, en Amalek, los alcanzó, mientras que ellos festejaban, les infligió una gran masacre en contra de ellos, liberó a todos los que habían sido secuestrados y de hecho tomó un gran botín que luego él repartió entre los ancianos de Judá y volvió a Siclag. Entonces, virtualmente, más o menos, tenemos una gran batalla en el norte y a la vez una gran batalla en el sur, más o menos acontecieron de forma simultánea, mientras que Saúl y sus hombres estaban cayendo derrotados a manos de los filisteos en el norte, David y sus hombres estaban derrotando a los amalecitas en el sur. Así que cuando David volvió a Siclag, tuvo que reconstruir la ciudad que había sido arrasada por los amalecitas y así estuvo 2 días.
reconstruyendo esta ciudad que había sido reducida a cenizas, y supongo que su corazón, su mente y todo lo que era él estaba no en la reconstrucción de la ciudad, sino en qué ha pasado en la batalla con los filisteos. Porque de esa batalla dependía todo. Había habido una gran batalla entre un gran ejército de los filisteos y el ejército de Saúl. Una batalla en la que él no se le había permitido participar. Él no sabía nada. Y en medio de todo esto, después de 2 días de estar reconstruyendo, al tercer día, David vio a alguien, bueno, uno de los vigías, supongo, vio a alguien que llegaba, y por las pintas que traía se podía saber varias cosas de él. Por una parte, se sabía que tenía las ropas rasgadas y polvo en la cabeza, que era indicación de dolor, de luto. Cuando alguien se enteraba de que algo, una tragedia había sucedido, se rompían los vestidos, ya lo hemos dicho alguna vez, se echaban polvo, a veces ceniza sobre la cabeza para expresar exteriormente su dolor. Así que este hombre no traía buenas noticias. Y probablemente también por las pintas que traía, quizá por el acento también que tenía este hombre, pues yo creo que los hombres de David, y probablemente David también, pudieron ver que este no era israelita, era extranjero, pero además este es del pueblo de los que han arrasado nuestra ciudad y de los que acabamos de derrotar. Este es un amalecita de los que acabamos de arrasar, ahora mismo. Así que este hombre se tumbó, se postró delante de David, y David le dijo: ¿de dónde vienes? Y le dijo el hombre: vengo del campamento de Israel, allí en el monte Gilboa. Y David dice: por favor, dime qué es lo que ha ocurrido, te ruego que me digas qué es lo que ha ocurrido. ¿Cuáles son las malas noticias? Este hombre, tal y como venía con las pintas, traía malas noticias. Ahora, ¿malas noticias para quién? Pues no lo sabemos. Si malas noticias para los filisteos, malas noticias para los israelitas, no sabemos de qué lado estaba este hombre, o, lo más probablemente, no estuviera de ningún lado. Fuera como los amalecitas eran normalmente, sencillamente, aprovecharse, a sacar tajada de la situación. Entonces, David le dijo: ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Y este hombre le dijo: pues nada bueno, David. El ejército de los israelitas ha huido, la mayoría han caído a espada. Saúl, el rey, y su hijo, Jonatán, han muerto. Y supongo que en este momento el corazón de David le dio un vuelco. Medio en estado de shock, David le preguntó: ¿cómo sabes eso? ¿De dónde has sacado tú esa información? Y entonces le empezó a contar en la malecita y le dijo: mira, lo primero, yo lo he visto. Yo estaba allí por casualidad, yo estaba en el monte Gilboa en ese mismo momento, pues no sé, dando un paseo o algo. Y entonces vi que estaba el rey, apoyado sobre su lanza. Lo he visto con mis propios ojos y he hablado con el rey. Varios detalles que da este hombre probablemente le serían, le asegurarían a David que este hombre estaba diciendo la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo estaba Saúl cuando se lo encontró este hombre? Apoyado sobre su lanza. ¡Qué cosa! Saúl y su lanza, ¿verdad? El amor que tenía Saúl a su lanza era como uña y carne, solo se deshacía de ella para tirársela a David, y ya está, siempre estaba con la lanza, ¿verdad? Pues David, esto era algo de verosímil para David, sí, pues sí, si es Saúl, estará con la lanza, eso seguro. Y entonces vi que venían rápido los jinetes y los carros de los filisteos, y a David esto seguramente avivaría su imaginación. ¿Por qué? David había estado en medio del ejército de los filisteos hacía apenas una semana. Él sabía exactamente quiénes eran los jinetes y cómo eran los carros de los filisteos. Él había estado allí, al lado de los jinetes y de los carros de los filisteos. Él sabía exactamente de lo que le estaba hablando el amalecita. Y entonces Saúl me dijo: ven un momento, ¿tú quién eres? Y le dije: yo soy amalecita. Y le dijo David: estoy turbado, estoy malherido. Acaba conmigo para que acabe este sufrimiento. Y entonces, supongo que la sensación o lo que le querría transmitir el amalecita a David era que, movido por compasión, por piedad, acabó con su tormento y le quitó la vida. Y no solamente lo he visto y he hablado con el rey, le he quitado la vida con mis propias manos, sino que mira, David, aquí te traigo pruebas tangibles. La corona del rey, el brazalete real, los símbolos definitivos de la realeza, y te los doy a ti, David. En este momento David, versículo 11, agarró sus ropas y las rasgó, y así lo hicieron todos los demás. Qué reacción más rara, ¿no?
después de tantos años de penurias, Saúl había convertido la vida de David en un infierno, intentando matarle de todas las maneras posibles, desprotegiendo la frontera de Israel para llevar al ejército, para matar a David, que era el hombre más leal del rey. Pues después de todo esto, cuando David se enteró que el rey había muerto, no celebró, no se puso a festejar y a gritar de alegría, a cantar. Él expresó su más profundo pesar, su dolor, porque David no le tenía odio a Saúl, porque David amaba, respetaba a Saúl, porque Saúl era el ungido del Señor. Y de hecho había un amor especial de David por Saúl. Muchas veces David llama a Saúl Padre mío. Saúl sí que vemos, y luego lo vemos en la canción, que parece que dice cosas buenas acerca de Saúl, que no parecen que encajan mucho con lo que sabemos de Saúl, ¿verdad? Pero, desde luego, lo que vemos de Saúl no es todo lo que vemos en el primer libro de Samuel, no es todo acerca de Saúl. Saúl tenía muchas virtudes, y David amaba a este hombre. Hay muchos sentidos en los que David llegó a ser quien era por medio de Saúl, por la influencia de Saúl en su vida. Pero entonces, David, recordando al ungido del Señor, giró su cabeza y vio allí al hombre que le había quitado, o que al menos decía que le había quitado la vida al ungido del Señor. ¿El amalecita había matado a Saúl o no? ¿Qué vemos en el capítulo anterior? 1 Samuel capítulo 31. Que Saúl se suicidó, ¿no? Hicieron lo que los romanos llaman una devotio, ¿no? Que se postraron, se tiró sobre su propia espada. Pues en un sentido, las dos cosas pueden ser reales. Puede ser que Saúl se lanzara sobre su propia espada, pero aún viviera. Y estaba tan mal herido que fue en este momento que apareció la malecita por allí y le pidió que lo matara. O puede ser que sencillamente la malecita estuviera intentando sacar tajada de la situación y él no mató al ungido del Señor. En cualquier caso, David dice que él le va a juzgar con respecto a lo que ha dicho. ¿Cómo es que David es tan drástico con este hombre? Tú has matado al ungido del Señor. ¿Cómo que no has tenido el respeto al ungido del Señor y has alzado tu mano contra él y lo has matado? ¿Cómo has hecho eso? Y le dice a un hombre que está con él, ve y mátalo. Y lo mata. Y este hombre muere allí porque ha tenido compasión de Saúl. ¡Qué desproporción! ¿Qué haces, David? ¿Por qué haces eso? ¿No lo habéis pensado? Parece que se le va de las manos a David a veces, ¿no? Tanta compasión tiene con Saúl que le quería matar a toda costa y David le perdona y le ama y le llama papá y todo. Y resulta que un hombre que actúa movido por compasión, David lo manda a matar así de primeras. ¿Qué haces, David? Quedaos con esto, luego volveremos. Pero David le dice, tu sangre sea sobre tu cabeza. Tú eres absolutamente responsable de lo que has hecho, o al menos de lo que me has dicho a mí que has hecho. Y por lo tanto, pagas las consecuencias a tope, a fondo. Tú eres responsable, tú vas a pagar. Y entonces David, en medio de este dolor tan profundo que tenía, entonó una canción, compuso una canción. David, de alguna manera, canalizó su dolor en una pieza maestra de la literatura hebrea. Hay algunos estudiosos que consideran que esta canción del arco, al final del capítulo primero, del segundo de Samuel, es la pieza maestra más grande de toda la literatura hebrea universal. Es algo tremendamente bello. Y David dice que entonó esta elegía por Saúl y su hijo Jonatán, y no solamente la entonó, sino que ordenó que todos en Israel la aprendieran, que todos en Israel la cantaran, que esto fuera como el himno nacional, que todo el mundo lo supiera que esto ha ocurrido. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, yo creo que David estaba intentando transmitir varias verdades a los israelitas. Aparte de que ellos tenían que entristecerse por la muerte del ungido y de su familia, y de que había sido rey en Israel. Además, David estaba intentando transmitir una lección a los israelitas, y es que el favor de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad divina que Dios les había prometido a los israelitas, iba de la mano del ungido del Señor. Dios iba a traer las bendiciones por medio del ungido rey de Israel.
Y esa es una verdad que llega hasta hoy en día. Así que a partir del versículo 19 tenemos esta canción, y David de verdad era un maestro de las palabras, del uso de las palabras. No, desgraciadamente no sabemos cómo sonaba esta canción, David no la grabó y la puso en algún sitio para que la pudiéramos escuchar, pero tenemos las palabras, que no es poco. Y David dijo en el versículo 19, tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre los montes. Y es, como digo, tal el dominio de David del lenguaje, que esta frase puede significar un montón de cosas. Y David quiere que signifiquen todas. Esta palabra hermosura puede significar la gloria. De hecho, alguna de estas palabras puede ser que lo traduzca en vuestra traducción. Puede significar gloria, puede significar esplendor, puede significar grandeza, ornamento, una corona, una diadema, algo bellísimo, algo glorioso, algo impresionante. Pero también hay otra palabra que puede significar, y creo que es uno de los grandes significados que David le quiere dar, y es gacela. ¿Gacela? La gacela eran las majestuosas reinas indiscutibles de las alturas, de las montañas en Israel. ¿No hay, por ejemplo, muchos salmos que David dice que hace mis pies como de cierva, ¿no? Es la misma palabra, porque David quiere hablar de los que reinan indiscutiblemente en las alturas. Y hemos visto alguna vez más que hemos analizado algunos salmos, que siempre en los salmos y en la poesía hebrea, cuando habla de las alturas, no sencillamente habla de las montañas o algo por el estilo, sino que habla del lugar más inexpugnable, el lugar al que no se puede llegar, estoy seguro, una fortaleza, un alto refugio, porque ahí es donde se construyen las fortalezas, porque es el lugar más seguro. Pues fíjate lo que está diciendo David, una gacela, la reina de las alturas, en el lugar más inexpugnable, en el lugar donde está absolutamente segura, allí está, aniquilada, destruida, asesinada. Pero además está hablando de la grandeza, de la gloria de Israel. David está hablando de todo esto, está elogiando con una sola palabra varias cosas acerca del linaje de Saúl. Ha ocurrido lo impensable. Los que estaban más seguros, los que eran más fuertes, los que reinaban gloriosos, han caído, han sido borrados de raíz. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los héroes, los poderosos, los fuertes soldados? Si han caído los valientes, ¿qué va a ser de los demás? Este es un momento, esta es una tragedia, es un hito en la historia de la nación de Israel tan terrible, que es como que no hay más. Ha ocurrido lo impensable, el gran rey, la familia, los más fuertes han caído. Como han caído los valientes, es algo así como el estribillo, lo repite 3 veces a lo largo de esta canción. Y pues hablando del poder de la canción, David dice que no se enteren los filisteos. Recordad que él estaba en medio de Filistea. David estaba en Siclag, que es en medio del territorio de los filisteos, y David se había enterado. Ya sabemos en el capítulo anterior que los filisteos se enteraron. De hecho, la armadura de Saúl estuvo por ahí, por los templos y tal. Los filisteos se enteraron y estaban celebrando, pero David dice que no se enteren, que no canten las hijas de los filisteos, que no piensen que porque Israel ha sido derrotada, el Dios de Israel ha sido derrotado, ha fracasado, porque no es así. El Dios de Israel no ha caído el ungido del Señor. Ha caído los valientes, pero no ha caído el Dios de Israel. Que no se piensen que esto es el final. Que no se piensen que nos han infligido una estocada de la que no nos podremos recuperar. No lo anunciéis en Gad ni en Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos. Y entonces David dirige su mirada hacia el fatídico, terrible monte de Gilboa. Y David dice, oh montes de Gilboa, versículo 21, que no caiga sobre vosotros ni rocío ni lluvia. Una de las maneras más elegantes, esto pasa en general con todas las lenguas semíticas, en la que los poetas, por ejemplo en el árabe pasa exactamente igual, que los poetas y los literatos expresan de la forma más elegante posible algo, es al no incluir verbos. Esta es la forma más elegante en la que ellos expresan sus ideas, y muchas de las grandes piezas de poesía
los árabes, por ejemplo, y de los hebreos, no incluyen verbos, intentan hablar sin usar los verbos, y esta es la magia que pues es muy difícil hacerlo, pues ellos lo hacen. Pues aquí en este versículo, David no usa verbos, David está en el top, aquí. Además, la manera en la que David lo dice, si lo pudierais escuchar en el hebreo, parece como la típica expresión, las expresiones inconexas que utiliza la gente que está tan metida en su dolor que no puede hilvanar una frase seguida, que simplemente va diciendo los retazos que le salen del corazón en medio del dolor tan profundo que está sufriendo. Literalmente dice algo así, este versículo, como: montes de Gilboa, no rocío y no lluvia sobre ti, y campos de ofrendas. Y si lo escucháis es algo muy como un gemido de dolor que está diciendo David. ¿Y qué es lo que dice David? ¿Por qué dice esto, que no llueva más en Gilboa? Allí donde ha ocurrido lo que nadie se podía esperar, allí donde ha ocurrido la fatalidad más absoluta, allí donde se ha derramado la sangre del ungido del Señor. Que no se vuelva a derramar nada más. Que este monte quede como un desierto, como un erial, en recordatorio perpetuo de la gran tragedia de Israel que ocurrió con la muerte del ungido. Saúl y Jonatán, a partir de ahora, David habla de estos dos. Dice: el arco de Jonatán no volvía atrás de la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos. La espada de Saúl era la más poderosa, ellos eran los más fuertes. Con ellos al mando, el ejército de Israel era inconquistable. Ellos eran los más fuertes, los más poderosos. Habla en el versículo 22 que eran más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Ellos eran los mejores de los mejores y ahora han caído. El arco de Jonatán está roto y la espada de Saúl ya no tiene fuerza. Saúl y Jonatán no solamente eran buenos guerreros, buenos soldados, buenos estrategas, también eran amados, primero por David, y amables. De nuevo, Saúl, pues conocemos algunas cositas de Saúl, pero David creo que está intentando fijar su atención en la escena de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y allí ellos, en su muerte, no fueron separados. Ellos eran fieles, ellos fueron leales. Y la máxima prueba es que allí están los dos tendidos. Para David aún estaban tendidos, no sabía lo que había ocurrido de los filisteos y luego los de Jabes de Galaad que habían cogido los cadáveres y tal. Para David estaban todavía allí tendidos, los dos cadáveres. Allí estaban. Habían preferido morir juntos, porque ellos querían luchar por Israel. Y esa fue su tumba, el luchar por Israel. Esta es la fidelidad de Saúl y de Jonatán. Versículo 24, anteriormente David decía que no festejen, que no canten las hijas de los filisteos, pero ahora anima a las hijas de los israelitas. Hijas de Israel, cantad, llorad, recordadlo a gritos. Llorad por Saúl, os vestía lujosamente en escarlata. Tenéis que llorar hasta la extenuación. No creo que estemos hablando de que Saúl se dedicara a vestir a las muchachas, pero sí de que Saúl fue, como digo, el vehículo de la bendición de Dios en muchos sentidos. Y Saúl había tomado un reino, una confederación de tribus, lideradas por Samuel, una confederación de tribus que, si os acordáis al principio, ni siquiera se podía encontrar una espada en todo Israel, solo la del rey y del príncipe. Y lo había convertido en un reino importante. Él había favorecido el comercio, la agricultura. Israel había avanzado socialmente, económicamente. No había sido un rey perfecto, había desobedecido a Dios, había caído en lo peor que podía haber caído. Pero hay otro sentido en el que Saúl hizo avanzar al pueblo de Israel, y por eso David le dice, él fue el que, por medio de él, fue que Dios trajo bendición a Israel. Así que llorad por él, llorad por él. No estéis recordando lo malo que hizo, sino acordaos de lo bueno que él hizo por vosotras, hijas de Israel. ¿Cómo han caído los valientes en la batalla? Y David pasa del decir a la gente, a Israel, llorad por Saúl y llorad por Jonatán, a decir, a llorar él mismo,
Creo que este es el centro, uno de los momentos más bajos de la vida de David, el centro dramático de esta canción. Cuando David dice, Jonatán, muerto en tus alturas. Y David, de repente, la cosa le vino muy personal. ¿Quién era Jonatán para David? Jonatán era el gran hermano que David tenía, era el gran amigo, era el que le daba ánimos cuando no podía más, era el que le escuchaba cuando no tenía con quién hablar, era el que le abrazaba cuando no podía, cuando no sabía por dónde salir adelante, era su gran amigo. Le dice, estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Y David expresa su dolor tan profundo por su gran amigo, por su gran amado Jonatán. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Y de nuevo, ya hemos hablado, creo que ya en 2 ocasiones acerca de esto, de que hay gente que piensa que aquí está haciendo alusión a una relación homosexual que tuvieran David y Jonatán. Voy a dar otras 2 pruebas, aparte de todas las que ya he dado, de que esto no es así. Para empezar, la palabra que se usa aquí por amor, tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres, no es una palabra que habla de una relación erótica o de una relación sexual, ¿entendéis? Ni siquiera heterosexual u homosexual, que se habla de las 2 relaciones en la Biblia. No se habla de esta palabra, no es esta palabra la que se usa. Esta es una palabra que se usa normalmente para hablar de una relación diplomática, de una relación política, y puede sonar un poco extraño, ¿no? Está hablando David de su corazón y de su amigo, de su amado, porque habla de diplomacia, qué cosa más fría, ¿no? ¿Os acordáis en qué estaba basada la relación que había entre David y Jonatán? En un pacto. Ellos habían hecho un pacto por el cual el uno se comprometía a serle fiel al otro. Y esto es a lo que David estaba haciendo referencia en esto. El amor que había entre ellos dos era el sello de este pacto que habían hecho. Un pacto que jamás sería roto. Ni por David, ni por Jonatán, ni por sus generaciones sucesivas. Dice que tu amor fue más maravilloso que el amor de las mujeres. Creo que una de las cosas que está haciendo referencia aquí David es, no sé si os acordáis, en la batalla de Ela, cuando Saúl dice, el que derrote a Goliat se va a casar con mi hija. ¿Saúl cumplió su palabra? No cumplió. Más adelante Saúl le dijo a David, si quieres casarte con mi hija, tienes que hacer más cosas, porque lo que ocurrió, en ese momento no cumplió. Sí que se terminó casando con Mical, pero no en ese momento, ni por esa razón. David tuvo que ir y matar, que finalmente mató a 200 filisteos, le trajo los prepucios y todo esto, pero no fue en ese momento, pero hubo algo que David sí que consiguió en ese momento. Y fue el amor de Jonatán. Y David dice, estoy tan contento de haberte conocido en lugar de Mical. Tu amor para mí, la relación que he tenido contigo ha sido muchísimo más beneficiosa que hubiera podido tener, no con Mical, sino que si hubiera tenido Saúl 10 o 20 hijas y me hubiera casado con las 20, aún así prefiero el amor de Jonatán. Porque él ha sido leal, él ha sido un buen amigo. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han perecido las armas de guerra? Supongo que David, en su mente, estaba allí en las lomas del monte Gilboa. Estaba viendo los cadáveres de la familia real, ya probablemente rodeados de espinos, medio comidos por las alimañas. Y David estaba pensando, la batalla ha terminado, las armas de guerra han perecido, las antaño poderosas armas de guerra que empuñaba el brazo fuerte de Saúl, ahora no valen nada. Ellos han muerto y ya no están más. Y este es quizá el momento más duro cuando hay que decir adiós a alguien, ¿no? Cuando hemos pasado de recordar a esta persona a volver a la realidad y volver a posar los pies en nuestra vida y saber que ya no están y no estarán. Y es en este momento que David está. Así que David está en las ruinas de Siclag, con la corona en la mano, llorando por su amigo, llorando por su padre, pero comenzando su reinado como rey de Israel. Él no ha intentado
forzar la situación, él no ha intentado rebelarse contra el rey, él ha honrado al rey hasta el último momento. Y creo que esta historia, una de las cosas que nos habla, es que pues libera a David de toda culpa. David no estaba en el momento en el que pudo haberse matado a Saúl, y nos dice cómo llegó la corona a David. David no tuvo nada que ver. David es absolutamente inocente en todo esto. Este canto es el broche final de la dinastía de Saúl y el punto de partida de la dinastía de David. ¿Y de qué manera podemos aprovechar para nuestras vidas y aplicar en lo que nosotros tenemos que vivir cada día? Pues, desde luego, lo más fuerte, lo más que viene a primeras es el sufrimiento tan fuerte, tan real que David estaba sufriendo. David estaba pasando una mala situación, David estaba intentando asimilar las terribles noticias de la muerte de su padre y de su hermano. Y David expresa su dolor. Está claro que David lo está pasando mal, está claro que David está en un momento negro de su vida. Pero hay algo que, al menos lo que hace David, se diferencia de muchas veces lo que hago yo cuando estoy pasando por malos momentos. Y es que aunque David sí que está sufriendo dolor y no lo oculta, David no se deja conquistar por su dolor. David agarra el toro por los cuernos, agarra el dolor y lo encauza hacia un punto en concreto. Él canaliza el dolor por medio de esta bellísima canción. Es verdad que David era gran compositor, como decía, pues 72 salmos ha escrito él. Él era un as, una máquina de la lengua y de la música. Entonces, no estoy intentando deciros que compongáis canciones cuando estéis pasando por malos momentos, y mucho menos si las componéis que tengáis que venir aquí a enseñarlas delante de toda la iglesia. Está bien que las cantéis, alguna canción en un momento feliz o algo así en la ducha, pero lo que hizo David, más allá de componer algo, a mí, por ejemplo, una cosa que me alivia, es como una terapia que hago cada vez que paso por un mal momento, es escribir. No sé si a ti te pasa, o quizá alguna otra cosa, pero intenta encontrar una manera de encauzar, expresar tu dolor. Esto es lo que estaba haciendo David, expresar el dolor. No debemos quedarnos con el dolor ahí. Cuando el dolor, cuando el luto, cuando el porqué, cuando en los momentos difíciles entran en nuestras vidas y los encajonamos dentro de nuestro corazón y no los dejamos salir, eso se pudre y eso nos mata. David expresó su dolor. No sé si tú estás pasando por un momento difícil, quizá un momento difícil por la pérdida de algún ser querido como David, quizá un momento difícil en tu matrimonio, quizá con la crianza de tus hijos, quizá un momento difícil en salud, economía, cualquier cosa, qué sé yo. No dejes que el dolor te atrape, haga presa de ti y no te deje mover. Expresa tu dolor. ¿Sabes qué? No estás solo. Hablábamos hace un par de semanas de la bendición tremenda que tenemos en la iglesia. ¿Sabes? La iglesia, una de las cosas buenísimas que tiene, es que estamos una serie de personas salvados por la sangre de Cristo, todos imperfectos, todos que muchas veces la pifiamos y no hacemos lo que tenemos que hacer, pero todos intentando mirar a Cristo y todos deseando echarnos una mano los unos a los otros. Y hay veces que lo necesitas. No eres un llanero solitario, no eres alguien que puede con todo. Y hay momentos en los que no podemos más. Llama a un hermano, busca a un buen amigo, exprésale tu dolor, no dejes que el dolor te carcoma. Pero hay una persona, más que nada, a la que debes acudir para expresar tu dolor. Dice el apóstol Pablo que por nada estéis afanosos, sino que oréis por todo. Hay una persona que sabe lo que es el dolor. Hay una persona que sabe lo que es estar solo al enfrentarse al infierno. Se llama Jesucristo. Y está deseando que acudas a Él para abrirle tu corazón, para expresarle tu dolor. Él es el que puede transformar tu dolor, tu valle oscuro, en algo tremendamente bello. Él es el que puede darte la mayor bendición y utilizar ese dolor tan grande que puede ser que estés sufriendo. Expresa tu dolor, no te lo quedes para ti.
Como decía, David está con la corona en la mano, está en el lugar donde Dios quería que estuviera. Él no ha forzado nada. Él sabía que él iba a ser rey porque Dios se lo había prometido. Él había sido ungido años antes. Pero él no fue a por ello. De hecho, en este momento, cuando David se entera que el rey está muerto, él no va a la conquista y se lanza por el reino. No. Él no se pone alegre por la muerte de Saúl, sino que se pone triste y el luto le embarga por la muerte de estos seres amados. David sabía que Dios es fiel, que Dios va a cumplir y que por lo tanto yo no tengo que forzar la situación. Y muchas veces Dios tiene algo muy bueno para nosotros y lo único que nos pide es que esperemos. Y hay veces que nosotros le pedimos cosas a Dios y Él nos dice que no. Pero el no de Dios es muy, muy grande. Porque el no de Dios es decir, yo tengo algo mucho mejor para ti. Tranquilo. Confía en mí. Amén. Sí, Señor. Allí estaba David con la corona en la mano como un símbolo de que Dios juzga a los rebeldes, como Saúl, que Dios bendice a los que confían, como David. Ahora llegamos a la pregunta, ¿fue demasiado drástica la respuesta de David? Con este pobre amalecita, ¿no? Inocente, que no hizo nada, solo le hizo caso al rey. Pues David perdonó a Saúl y mató a la amalecita por la misma razón, ¿sabes? Por el respeto que tenía a Dios. Al Dios que había ungido a Saúl. David tenía una grandísima consideración de la figura del ungido del Señor. Y sabes, David no tenía ni idea de la grandeza de lo que eso significa realmente. Porque después de Saúl, después de David y después de otra serie de ungidos del Señor que ha habido, nosotros conocemos al ungido definitivo. Hemos hablado del ungido del Señor, ¿verdad? Hace no mucho. En hebreo, HaMashiach, el Mesías. Cristo, amén, nuestro Salvador. Él es el gran ungido. Así que, ¿sabes? La decisión más importante que puedes tomar en tu vida es la misma decisión que tomó el amalecita. Ahí está el ungido del Señor. ¿Qué vas a hacer con él? Ahí está Cristo. Ahí está el Rey que Dios ha mandado. El Rey a través del cual Dios va a traer toda la bendición. Porque no hay bendición fuera de Cristo. ¿Qué vas a hacer con él? Puede parecer fuerte. Pero si tú escoges confiar en el ungido, en Jesucristo, todo lo que has hecho te será perdonado. Serás adoptado como hijo de Dios y tendrás vida. Tendrás vida en abundancia. Sí, Señor. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. Pero amigo, el que no tiene al Hijo, Gloria a Dios. no tiene nada. Puede ser que seas una bellísima persona, que te tengas como el número 1, y Dios me va a dejar entrar en el cielo por la puerta grande, porque yo lo valgo, ¿no? Que decíamos el otro día. Si tú no has puesto a Cristo como tu Salvador, como dijo David, tu sangre será sobre tu cabeza. ¿Por qué? ¿Porque has hecho cosas malas? También, pero sobre todo, por haber rechazado al ungido del Señor. La figura del ungido es la más importante de toda la historia. Nuestro Señor Jesucristo es el ungido. ¿Y sabes cuál es la mayor expresión del ungido del Señor? David canta en Monte Gilboa y dice que no vuelva a llover, que no vuelva a caer rocío, porque allí fue derramado el ungido del Señor. Y nosotros podemos cantar a otro monte, donde la sangre de otro ungido fue derramada, el monte Gólgota, donde nuestro Señor derramó su sangre, sangre que debería haber sido la nuestra. Él pagó por lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Él consiguió la gran victoria, Él triunfó sobre la muerte. Este Señor
el que ha derrotado la muerte, el que ha derrotado nuestro pecado, hoy está abriéndonos la mano y diciéndonos, ¿qué vas a hacer con el ungido del Señor? Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por tu bondad, gracias por Jesucristo, Señor. Ayúdanos a mirarle a Él, ayúdanos a celebrar el gran vencedor, el gran ungido. Ayúdanos a celebrar que tenemos un Rey vivo, que tenemos un Rey que nos bendice, que somos sus hermanos, que somos tus hijos, todos los que hemos confiado en Cristo, todos los que estamos en Él, Señor. ¡Qué gran, poderoso Salvador y Rey tenemos! Ayúdanos a cantarle a Él, Señor. Y te pido que tú nos ayudes a acudir a Él en medio de los momentos difíciles que tenemos en nuestra vida, Dios. No nos dejes caer en la desesperación, no nos dejes ser embargados por nuestro dolor, sino que acudamos a Cristo, acudamos a los hermanos, que expresemos nuestro dolor y hallemos el oportuno socorro en el trono de gracia, Señor. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús como su Salvador. Te quiero rogar que tú estés empujándolos con tu Espíritu Santo, que los ayudes a ver que necesitan un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Ayúdanos a vivir como embajadores del que ha vencido la muerte. Ayúdanos a vivir pareciéndonos más a Él. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor.